Capítulo 1. Los orígenes. Sección 2C. El segundo viaje de Irineo. En invierno de 1955, Irineo sembró en semillas todo lo que le ocupó en sus dos manos, y de esa cosecha comieron 2 años él y su familia. Hacia el segundo año, él consiguió trabajo en una hacienda cuidando vacas. Él y otros arrieros montaban en caballos cada uno para cuidar a las vacas de los ladrones. Irineo siempre oraba en las mañanas antes de levantarse de su petate y al dormir. Corría el año de 1956. Había llovido muy bien ese año, la tierra estaba reblandecida por lo mismo. En ese entonces Irineo iba caminando, cuidando las vacas, cuando vio que dos becerros se apartaron y se fueron cerca de un despeñadero. Entonces Irineo corrió a separarlos. Irineo se acercó al borde del camino y uno de los becerros lo golpeó con fuerza. Entonces Irineo, al apoyarse en el suelo se desmoronó, no soportando el peso, y este Irineo cayó verticalmente aproximadamente 5 metros. Pero dos árboles detuvieron su caída. El primero lo frenó y el segundo lo contuvo. Los arrieros corrieron para ver si aún vivía Irineo, y entonces se dieron cuenta que estaba sobre la copa de un árbol, y entonces le lanzaron una cuerda, la cual pasó debajo de sus brazos, y lo subieron. Hacia el año siguiente ya había dejado de llover, hubo pocas cosechas, y entonces también hubo más hurto de animales. Irineo montaba a caballo nuevamente cuidando las vacas. Entonces vio que alguna se acercó al despeñadero, entonces él fue a evitar que ella se cayera, cuando una serpiente espantó al caballo, y entonces Irineo rodó aproximadamente 25 metros a lo largo del despeñadero, y fue a estrellarse contra una roca, a la cual sin querer le pegó con la mano. Los arrieros, al ver esto, corrieron para auxiliarlo. Entonces Irineo se levantó y les mostró la mano, que solamente se había lastimado abriéndose la piel contra la roca. Después de este segundo incidente, los arrieros reconocieron que Dios estaba cuidando a Irineo, ya que ese tipo de accidentes, aunque eran comunes, normalmente eran letales. Irineo vivía en la hacienda con su familia y portaba armas para cuidar el ganado. Una madrugada escuchó ruidos, tomó su arma, salió y entonces observó en la oscuridad cómo los perros señalaban y delataban la ubicación de los ladrones, que estaban aproximadamente 50 metros de él, cerca de la puerta del corral. Irineo les advirtió que tenía un arma y que les iba a disparar. Sin embargo, ellos, amparados en la oscuridad, abrieron fuego para donde estaba Irineo, pero no le dieron, porque tampoco lo podían ver con claridad. Entonces Irineo recordó lo que su suegro les decía a sus adversarios para intimidarlos, y les gritó: primero les volaré el sombrero y luego les volaré la tapa de los sesos. Los ladrones rieron y siguieron caminando hacia donde estaba Irineo, amparados en las sombras. Irineo disparó una sola vez y le voló el sombrero al líder de los ladrones. Entonces estos se detuvieron y gritaron: eres yerno de Inés, y este te enseñó a disparar. Deja que nos vayamos y te dejaremos las armas aquí, pero déjanos ir. Irineo accedió y los ladrones se fueron. A la mañana siguiente se vieron 3 pistolas y un sombrero perforado por un agujero de bala que entraba y salía en la coronilla del sombrero. Entonces Irineo, reflexionando, se dio cuenta que los ladrones eran habitantes de la localidad, ya que lo pudieron reconocer por su voz y además conocían a su suegro. El segundo viaje de Irineo a Estados Unidos. En 1958 la sequía ya se sentía más, y el patrón de la hacienda no le puede dar trabajo a Irineo y lo liquida dándole 200 pesos. Irineo le da 100 pesos a Carmen y con los otros 100 pesos se va a Estados Unidos. En aquel tiempo, con el dinero con el cual se compraba un viaje hasta la frontera, una familia podía comer un mes sin problemas, porque la comida era muy barata, aunque el transporte era muy caro. Irineo tomó un camión a Monterrey, Nuevo León, que le costó 50 pesos, y con el resto del viaje del dinero se propuso cruzar la frontera. Tras un mes de intentarlo no lo pudo lograr porque el río Bravo estaba muy vigilado tanto de día como de noche. Ahí se encuentra con dos primos suyos de San Felipe, que tratan de buscar la oportunidad para cruzar el río y también llevaban un mes sin lograr cruzarlo.
Durante ese mes, ya sin dinero, viven de limosnas, duermen en la calle, pasan frío y hambre, hasta que un día ven una camioneta procedente de Texas y esperan a que lleguen los dueños y entonces Irineo les dice, ¿nos pueden dar una ventana hasta el otro lado? Y el dueño de la camioneta les dice, no, no quiero problemas, aunque sí necesito obreros, será mejor que vayan a Reynosa y crucen por ahí. Crucen a medianoche, yo voy a estar aquí otros 2 días, pero cuando crucen por el Chaparral, verán el International Boulevard, por el cual yo voy a pasar. Síganlo y no se desvíen. Dejen un sombrero en el lugar donde estén y ahí los voy a encontrar. Les pareció bien a los tres, entonces se fueron a otra localidad para cruzar y vieron que ahí no había vigilancia. Entonces cruzaron de madrugada el río, caminaron hasta la carretera indicada y a los 2 días pasó la camioneta, los recogió y fueron a un pueblo, donde entonces el hombre les invitó galletas y café. Después siguieron su camino, pero a la camioneta la detuvo una patrulla, les pidió los papeles y como no los tenían entonces los arrestó. Los puso en la parte de atrás de la patrulla y ahí es donde Irineo vio que uno de los guardas escondió uno de los papeles del dueño de la camioneta que los transportaba y también los arrestaron. Irineo y sus primos pasaron la noche en la cárcel en celdas separadas. A la mañana siguiente los interrogan por separado distintos sheriff. Los primos de Irineo dicen, perdón, a los primos de Irineo les dicen, de alguna manera ha de salir la verdad, y ellos responden, ¿qué quieres que te digamos? Ya te dijimos lo que sabemos, ¿o acaso son tontos? Entonces los sheriffs se enojan y entonces sacan sus macanas y los comienzan a patear y los siguen interrogando. El sheriff que interrogaba a Irineo, como hablaba perfectamente el español, le dice, de alguna manera ha de salir la verdad. Irineo le contesta, ya te dije la verdad, solo que quieras que te diga mentiras. Y el sheriff contesta, de ninguna manera. Entonces Irineo le comienza a contar con lujo de detalle cómo partió desde San Felipe, viajó a Monterrey, luego a Reynosa, y luego cómo vivía de limosnas, dormía en las calles, y en ese momento el sheriff se pone de pie, le sirve una taza de café, le da un pedazo de pan y le dice come, que desde lejos se te ve el hambre. Irineo le contesta, claro que la tengo, pues hace más de un mes que no como 3 veces al día ni he comido para llenarme. Y prosiguió con su historia y le dice, cuando me encontré con mis primos estuvimos un mes viviendo en la calle esperando el momento para cruzar la frontera, y cruzamos caminando 2 días por el desierto, soportando las heladas de la noche y la sed del día. Entonces cuando íbamos por el camino se detuvo la camioneta en la que nos encontraste. Nosotros le pedimos que nos llevara a la ciudad para buscar trabajo y él se compadeció de nosotros y nos invitó un café y unas galletas. Y luego seguimos el camino y fue cuando ustedes nos encontraron. Cuando Irineo acabó su narración, muy detallada, el sheriff le rodaron 2 lágrimas por sus mejillas y hasta ese momento comenzó a redactar la historia en la máquina de escribir que tenía. Tras concluir, se pone de pie y desde la puerta le grita a los primos de Irineo, ¿es verdad lo que su amigo Irineo me acaba de decir? Y ellos contestan sí. Tras de eso los volvieron a encerrar y les dieron de comer. A la mañana siguiente entró el sheriff, que había interrogado a Irineo y le dice, dicen que vinieron a trabajar, pero díganme, ¿quién de ustedes sabe montar a caballo? Uno de los primos de Irineo levanta la mano desde su celda y se lo llevaron a la mañana siguiente. Preguntan, ¿quién sabe construir casas? Entonces Irineo levanta la mano y es sacado de la celda y llevado a una oficina. Ahí le dice el sheriff, que lo había interrogado antes, te vamos a arreglar los papeles por 4 meses para que acabes la casa con otros albañiles para quien vas a trabajar. Es un amigo mío. Entonces se lo llevaron a una casa en el campo, donde había otros albañiles de varios países. Al llegar uno de ellos le dice, sírvete de comer, desde lejos se te ve el hambre, toma de lo que quieras del refrigerador. Entonces entra Irineo en la cocina y ve el refrigerador que hay todo tipo de carnes, de venado, cerdo, pez, pollo y entre otras. Así come huevo, leche y frutas todos los días hasta saciarse. Durante 15 días Irineo estuvo con los albañiles y se quedaron en aquel lugar sin hacer trabajo.
Entonces Irineo repuso fuerzas y a los 15 días llega el sheriff de nuevo, amigo de Irineo, y lleva a todos los albañiles a un terreno en el campo. Les dan las instrucciones de cómo hacer la casa y comienzan el trabajo. A la semana recibe su primer sueldo, que es de $9, y se lo manda completo en una carta a Carmen, que escribe detallada con ayuda de un amigo, ya que Irineo no sabe ni leer ni escribir. Pocos días después, Carmen le escribe de nuevo a Irineo una carta con ayuda de Nicolás, su hermano, donde dice: qué bueno que me escribes, porque ya no me querían fiar en la tienda, porque unos decían que habías sido llevado por la corriente, otros que te habían matado los policías, y otros que habías muerto en el desierto. Sabes que te esperaré y que te amo. Como los patrones para los cuales trabajaban les daban el alimento en la casa, Irineo le mandaba cada semana completito su sueldo a Carmen, así por los 4 meses que duró trabajando. Tras de eso, el sheriff lo dejó en la ciudad de Monterrey, y entonces ahí fue donde encontró a los hombres que le iban a ayudar antes, y le contaron cómo los sheriff le robaron los papeles y los dejaron encerrados una noche, pero los tuvieron que dejar sueltos porque el vehículo en el que viajaban no había sido reportado como robado. De regreso a casa, en San Felipe, llegó a la tienda del pueblo y pide una cerveza. Aún le faltaba aproximadamente media hora para llegar a casa, y entonces ve caminando a Carmen con una canasta de huevo en la cabeza. Entonces sale y le da un abrazo. Ambos lloraron de alegría, fundidos en un abrazo. Y esa fue la última vez que Irineo fue a Estados Unidos. Cuando Teresa tenía aproximadamente 3 años de edad, Antonia visita a su hija Carmen y a sus nietos, y cuando cenaban, toma a la pequeña Teresa en sus brazos y le dice: ¿te sientes bien, hija? Y ella contesta: sí. Antonia le dice a Carmen: esta niña está enferma, pero espero que para mañana ya se sienta mejor. A la mañana siguiente, Antonia sale de la casa y la pequeña Teresa comenzó a devolver el estómago y comenzó a convulsionar en el suelo. Entonces Carmen le dice a Ignacia: corre con tu abuela y dile lo que le pasa a la niña. Entonces, cuando le dice a Ignacia eso a Antonia, le dice: corre y dile a tu mamá que ponga agua a hervir. Y tú busca debajo de las rocas 2 pinacates y tráemelos vivos. Entonces Antonia comienza a arrancar hierbas del campo y la pone en su rebozo. Al llegar a la casa, pone unas hierbas en el agua caliente. Toma los 2 pinacates y los pone en una servilleta. Entonces los aplasta con una piedra y los remoja un par de veces en el agua hirviendo. Entonces se enfría la infusión y se la da a beber a la niña. Al poco rato la niña deja de convulsionar y dejó de volver el estómago. La niña se acostada en un petate y la cobijan. Para la tarde ya la niña se siente bien y puede comer normal. Desde entonces esta Ignacia le hacía burla a Teresa diciéndole: a ti te dieron de comer pinacate. Carmen no sabía ni leer ni escribir, pero ella quería que sus hijos no tuvieran esa incapacidad. Así que ahorra para comprarles cuadernos a sus hijos y un libro para aprender a leer. Cuando las 4 niñas mayores hacían sus deberes domésticos, las ponía a estudiar al mismo tiempo. Algunas veces les ponía el libro delante del metate para que lo estuvieran leyendo mientras molían el maíz. Otras frente al anafre cuando estaban cocinando tortillas. Y otras frente al lavadero mientras lavaban trastes lo estuvieran leyendo. Y así ella quería enseñarles a leer a sus hijas, y si no lo hacían les pegaba con una vara. El libro que usaban para aprender era el silabario. Carmen tenía muy buena memoria, y entonces le pidió a su hermano Hilario que le leyera completo el libro para que ella lo memorizara. Así que cuando sus hijas leían el libro mientras molían, lavaban o cocinaban, si ellas inventaban algo que no estaba en el libro, Carmen se daba cuenta de inmediato. Ignacia era la que más inventaba cosas, y Carmen le pegaba con una vara cada vez que inventaba algo, pero Ignacia nunca le cambió el carácter y siempre lo estuvo inventando. Como en esa época aún no había maestros en las escuelas de las rancherías, porque muchos de los que había habido habían sido mutilados de las orejas por los remanentes de los cristeros, entonces ya nadie quería dar clases en las comunidades rurales.
Entonces mujeres de las comunidades iban con el silabario de rancho en rancho, de casa en casa, enseñando a los niños a leer y escribir. Eran muy pocas mujeres dedicadas a esta noble labor que hacían sin percibir un salario fijo. Solo recibían ellas de los padres de los niños lo que éstos les podían dar. Este proceso era muy lento, y como eran muy pocas mujeres, realmente muy pocos niños aprendieron realmente a leer con este proceso. Solamente aprendieron a conocer un poco las letras y las sílabas. Carmen ponía a que llenaran hasta el más pequeño espacio de los cuadernos para que los aprovecharan al máximo, ya que eran muy caros. Y entonces, si encontraba un pequeño espacio en blanco, las regañaba a las niñas. Siempre las ponía a hacer planas para que mejoraran su letra. Cástulo, Cirila y Leonicia. Para cuando Irineo y Carmen se casaron, ni los Prados ni los Ortegas vieron con buenos ojos ese matrimonio. Pero Irineo supo ganarse el corazón de los Prado y Carmen supo ganarse el de los Ortega. Un año después de ese matrimonio, Cástulo, hermano de Carmen, pidió la mano de Cirila, la hermana de Irineo. Con este segundo matrimonio se terminaron completamente las fricciones entre las dos familias. Irineo y Cástulo se llevaban muy bien porque tenían el mismo carácter. Los dos eran muy tranquilos y gustaban de platicar largas horas sentados a la sombra. Pero Carmen y Cirila no se llevaban bien porque también tenían el mismo carácter. Ambos tenían un carácter fuerte. Ambas no podían estar sin hacer nada por mucho tiempo. Siempre se la pasaban atareadas, limpiando, ordenando la casa, bordando, cocinando, dándole comer a los animales o regando las plantas. Pero lo que tenían en común es que ambas gritaban mucho al marido y siempre lo tenían trabajando. Pero sin lugar a dudas Cirila maltrataba más a Cástulo que Carmen a Irineo. Por lo que en una ocasión le dice Carmen a Cirila: hagamos un trato, como a ti no te gusta cómo trato a tu hermano y a mí tampoco me gusta cómo tratas al mío, yo dejaré de maltratar a tu hermano y tú dejarás de maltratar al mío. A pesar de ese pacto, ellas dos no se llevaron bien. Años más, cuando murió Cástulo, Estanislada asistía con Cirila, y esta Cirila le hablaba a su madre igual que le hablaba a Cástulo. Siempre le decía: no te sientes, mejor arrímame tal ingrediente para cocinar la sopa. Siempre la tenía su mamá trabajando, porque ese era el carácter de Estanislada, perdón, de Cirila, pero esta Carmen no lo comprendía. Leonicia, la hija mayor de Cástulo y Cirila, era una mujer extremadamente hermosa. Sus ojos eran de color azul claro, su piel era muy blanca y sin imperfecciones, sus pestañas eran muy largas y abundantes, tanto que cuando ella lloraba o al despertar sus pestañas se enredaban entre sí. Su pelo era muy largo, negro y abundante. Sus labios eran de un color rosa oscuro cercano al rojo. Cuando entró en la adolescencia, ella era la más alta de sus primas, y además siempre fue muy trabajadora y humilde. Tuvo muchos pretendientes, y por eso Cirila le dijo a su esposo: llévate a esta muchacha, no vaya a ser que se la robe uno de estos jóvenes que la pretenden. Para cuando Leonisa era adolescente, Juana, la hermana de Carmen y de Cástulo, ya vivía en la Ciudad de México, así que la llevaron con ella. Con los días, esta Leonisa consiguió trabajo, y su belleza la hizo tener múltiples pretendentes, y pronto uno se ganó su corazón y se casó con ella. El hombre con el que se casó era muy celoso, no la dejaba ni siquiera ver a su tía Juana, y mucho menos a sus primos. Además, la golpeaba. Ella tomaba infusiones de varias plantas para que no quedara embarazada de ese hombre. Entre las que tomaba eran ruda, chocolate de embola, orégano y marihuana. Y un día el hombre se fue a trabajar, ella huyó y se fue a San Felipe de regreso. Cuando ella regresó a la casa de sus padres, su papá ya había fallecido. Como sus pretendientes anteriores ya se habían casado, le surgieron nuevos pretendientes, más jóvenes y más ricos que los anteriores, pero ella estaba decepcionada de los hombres y odiaba sobre todo a los hombres vanidosos y a los que presumían de tener mucho dinero. También tiempo después, sus primos que viajaban a Estados Unidos cada año le hablaron de su patrón. Le comentaron que era una muy buena persona, que ayudaba a los inmigrantes, que era humilde y que si alguien tenía necesidad, él se desvivía por ayudarlos. Entonces,
comenzaron a intercambiar cartas. Esta Leonisa y el patrón de los primos. Se intercambiaron fotografías y entonces ella aceptó casarse con él. Desde entonces ella se dedica a ayudar a todos los que puede, especialmente si son indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, especialmente si vienen de San Felipe. El esposo de Leonicia era mayor que ella y nunca le dio hijos, pero dicen que los que la han visto que es muy feliz y que su felicidad, su belleza exterior es superada únicamente por su belleza interior, la belleza de su alma. Fin de la sección 2C.